está él ya con nosotros porque poco se habla de esto, pero creemos que muchos lo piensan. Mitos alrededor de la terapia sexual. ¿Qué hay alrededor de la terapia sexual? ¡Wow! ¿Cuánto se dice? Algunos se animan a enfrentarla, otros no. Tal vez por estos mitos. Vamos a hablarlo con Jorge Omar Domínguez, psicólogo, especialista en sexualidad, justamente. Hola. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, ¿cómo están? Hola, Jorge, buen día. Hay mucho alrededor Mucho, de la terapia muchísimo. sexual. Sí, importante el tema de que aclarar para arrancar que un sexólogo, sexóloga es o un médico o Claro. un psicólogo que ha hecho una especialización en sexualidad, no es un título independiente. Así que casi Bien. siempre viene nutrido, digamos, lo que uno puede explorar del campo de la sexualidad de todo lo otro que tiene que ver con la formación inicial, ¿no? Bien. Hemos Bien. preparado placas. Eso, hemos condensado montones de preguntas que teníamos en algunas placas. Seguramente nos vamos a derivar en alguna de ellas, pero vamos respondiendo, ¿te parece? Dale. Va la primera placa, a ver si también te representa esta pregunta o te sentís identificado o identificada con ella, ¿sí? Primera placa, por favor, Diri, ahí está. En la terapia sexual solo te ayudan a ser mejor en la cama y yo no necesito eso. Bien. A ver, se equipara el concepto de sexo con el concepto de sexualidad, con el concepto de performance sexual, con el concepto de orientación sexual, Sí. que son todos conceptos completamente diferentes. Y la sexualidad es una dimensión humana, ¿sí? Que es mucho más extensa que sencillamente el tema de el flirteo, el tema de tener relaciones sexuales y demás. Tiene que ver con el campo afectivo. Sí. Entonces, puede pasar que una persona concretamente no tenga un problema en la cama, pero sí Ajá. tiene un problema afectivo en su relación de pareja, cuyo caso sigue siendo un problema de índole sexual. Se ve reflejado Bien. en la cama, o sea, si lo tiene a nivel afectivo, se proyecta en la cama. Puede decís ser, vos. sí, puede ser o puede no ser. Ok. ¿Sí? Puede ser que hay personas, de hecho, hay muchas parejas que dicen que solucionan todo en la cama. No sé si lo han escuchado Sí. alguna vez. Sí. Que se O que llevan ahí horrible. ahí la pero- pasan bien, solamente Claro. ahí. Se Sí. llevan horrible, nunca están de acuerdo en nada, pero en la cama están re de acuerdo, que tienen una química y una Sí. comunicación fantástica. Bien, esas personas también pueden tener una consulta del ámbito, digamos, de la sexualidad para saber por qué no se llevan bien en todos los otros ámbitos. Claro. ¿Por qué? Porque implica emotividad, implica afectividad, que eso también tiene que ver con la sexualidad humana. Que a todo esto, ya vamos a la otra placa, pero a todo esto me parece, corregime por favor, Jorge, en la cama no solamente sucede lo genital, Para también nada, hay o sea, mucho no de solamente lenguaje comunicacional, digamos. tal cual. De hecho, muchos de los problemas que aparecen en la cama tienen que ver con esa expectativa, ¿no? Casi todos los problemas sexuales tienen que ver con expectativas. Y una de ellas es que si uno va a la cama tiene que tener coito. Si no hay coito, no hay sexo. Claro. Exacto. Y en realidad es una mentira. Uno puede realmente compartir un espacio con su pareja en el que disfrutas una serie, hay arrumacos, hay besitos y no hay relación sexual y de todas maneras es un vínculo de carácter sexual porque es afectivo. Ajá. También puede pasar que, pienso, que uno se sienta como muy bueno en ese rubro, en ese campo, en ese lugar, y como que sienta que yo no necesito ir a terapia. ¿Qué me van a contar a mí si yo, digamos, esto de... ¿Qué me van a hablar de Claro, amor? ¿qué me van a contar a mí de relaciones sexuales o de sexo si lo sé todo? ¿Puede pasar eso también, por lo cual es una de las causas que la gente no quiere ir? Sí, puede pasar. Y de hecho, uno de los principales problemas dentro del campo de la sexualidad o de la consulta sexual es que a veces pasa que una de los que forman la pareja viene por consulta porque hay un grado de insatisfacción, hay desencuentros, hay algo que no le termina de convencer y de pronto resulta que el problema lo tiene el otro. Ah. Pero cuando se le pregunta al otro, él yo no tengo problemas. Problemas. Ah, mira. Una negación. Que vaya el entonces. loco a hacer terapia, la loca a hacer Claro. terapia, yo estoy bien. Yo estoy bien. Entonces, Mirá vos. hay muchos problemas que tienen que ver con esta cuestión relacional de los que la persona no hace insight, no se Claro. hace cargo. Claro, ¿sí? claro, claro. Y si una persona no se hace cargo, no hay cómo moverlo de ahí. Ok. ¿Vamos a la próxima? Vamos. Próxima placa. Esto es lo que dice para compartir. Si necesito ayuda en el área sexual, ¿tengo que ir a un médico o a una médica? Bien. Es válido, sí, es válido porque casi siempre la consulta tiene que ser mixta, sobre todo si el sexólogo o sexóloga tiene como base psicología y no medicina, ¿sí? Claro. Porque puede haber problemas de disfunciones sexuales Claro. que respondan, digamos, a una situación completamente médica o biológica. Incluso puede haber casos de personas que están siendo medicadas para determinada enfermedad o determinado trastorno y esa medicación influye negativamente en el despliegue sexual, digamos, ¿no? ¿Y entonces? Entonces hay que saber, digamos, todo el trasfondo en el campo de lo médico
para poder saber cuál es el problema realmente antes de abordarlo sencillamente desde el campo de la psicología. Ok, ok, muy ok. bien. Se necesitan las dos voces. Ok. Vamos a otra placa, ¿sí? Vamos. Ahí está otra de las placas que armamos. Llegar a necesitar una terapia sexual habla... no, perdón, estoy leyendo otra. Leo directamente de la pantalla. La consulta sexológica se realiza cuando aparecen disfunciones o problemas graves. No necesariamente. Puede pasar concretamente que en las parejas, en general, las parejas monogámicas, empiecen a experimentar un grado de aburrimiento, ¿sí? O donde alguno de los dos tiene la necesidad de comunicar alguna fantasía, pero no se siente en la confianza de poder decirlo, ¿sí? Bien. Sobre todo suele ocurrir en respecto de las mujeres, cuyo, digamos, identidad de género define un montón de perspectivas desde el plano, digamos, de lo social que limitan ese tipo de comunicación. Entonces, en general, las mujeres casi siempre tienden a no hablar de su sexualidad, de su placer sexual. A veces incluso lo vivencian con culpa si es que sienten placer. Y a veces están en relaciones que son altamente insatisfactorias, pero bueno, entienden que esto es así. Y en la medida también en que venimos, digamos, de una sociedad machista, las madres de estas mujeres y las abuelas de estas mujeres enseñan de manera consecutiva que de eso no hay que hablar y que tenés que someterte al mandato de tu marido, que eso es de mujeres buenas. Claro. Bueno, pero hay un cambio de paradigma Claro. también. Sí, ¿no? afortunadamente. Es importante, Sí, ¿no? sí, sí. Estamos Sí, cambiando. estamos en un grado de superposición. Sí. Hay gente que lo tiene mucho más claro y explora y se expande y se conoce y no tiene miedo a conocerse. Claro. Y en simultáneo hay mucha gente que se resiste y como ve este otro movimiento se resiste aún más. No sea cosa que me descubran e incluso aparecen estas conductas como de ataque, ¿no? Ajá. Si alguna mujer expresa su sexualidad de manera expansiva o de manera normal Sí. en reunión de amigas, las amigas la sancionan negativamente. En las redes ocurre mucho también, Mira. ¿no? Totalmente. Ni hablar, ni hablar. Estoy Totalmente. ansiosa por la próxima placa. A ver, A ver. sí. Vamos a ver si es Ahora así sí. o no. Atención, a ver qué pensás en casa y lo debatimos acá con Jorge Omar Domínguez. Llegar a necesitar una terapia sexual habla de lo mal que está una pareja. Es como lo último para hacer y si ya eso no funciona, chau. ¿Mito de realidad, Jorge? A veces es lo primero para hacer, porque en realidad casi siempre entramos en una relación de pareja a través del atractivo sexual, ¿sí? La otra persona nos atrae, nos excita, nos gusta, nos erotiza. Es lo primero que vemos, digamos que hasta que Claro. no conoces a la persona, lo que te impacta por ahí es así. lo de Normalmente afuera, entramos lo por general. ahí y a veces pasa que hay personas que se sienten muy atraídas desde otro campo y deciden pasar a una relación más de carácter pareja, ¿no? Que han sido amigos, que han sido, qué sé yo, parientes y de repente ocurre esto de, bueno, probemos y nos llevamos tan bien y resulta que en la cama es un desastre. Entonces, a veces no es que al final de todo esto es lo que vamos a consultar porque es lo último que veríamos, sino que es un problema casi como cualquier otro. Pero me Puede gustó estar eso. al comienzo, en el medio o al final. Ah, pero eso me gustó. Sí. ¿Viste? Porque es verdad que es como muchas personas tienen la concepción de es lo último. Bueno, mira, vamos acá con esta persona y si no funciona ya Esto está. define, Ay, claro. Esto define. Viste que lo escuchás muchísimo. Y vos Sí. decís, al contrario, puede ser lo primero para hacer al medio o al final. Pero somos tan tajantes, ¿no? Nosotros. Sí, Ay, sí. con las Tenemos concepciones. vergüenza. El sexo, si nos ponemos a pensar, es cultura y ha sido, digamos, regulado desde diferentes instituciones religiosas o el Estado y demás, porque tiene que ver con otras cuestiones, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados, las poblaciones de los países del mundo, etcétera. Entonces, uno de repente tiene que poder darse cuenta que aún hoy, siglo XXI, tenemos en nuestro cuerpo territorios que son tomados por instituciones. Bien. Y un poco descubrir nuestra sexualidad tiene que ver con adueñarnos de nuevo de nuestro cuerpo, ¿sí? Sí. Entonces, de repente, mi pene, mi vagina, no es de la religión, es mío, es de mi cuerpo, y yo soy la persona que va a decidir de qué manera va a expresar esa sexualidad a través de lo que sea, ¿no? Bueno, mirá las preguntas que vienen. A ver, la pareja ya accedió, dijo sí a la terapia sexual, se metieron en el consultorio, pero surgen estas dudas. Mirá la placa que sigue. A ver. Sí, la primera de estas dudas. Voy a tener que responder preguntas íntimas e incómodas. Ay, qué vergüenza, qué vergüencita, doctor. ¿Qué me va a preguntar? Claro. Bueno, las personas que nos dedicamos a la psicología y tenemos una formación en sexualidad, de hecho, dentro del campo de nuestra formación, hay muchas técnicas para desinhibir el lenguaje, ¿sí? Ah, mira. Entonces, de repente, uno de los talleres que recuerdo que era muy divertido y estábamos todos abochornados,
era que teníamos que, por grupos, poner todos los nombres por los que se llamaban los órganos genitales. Uf, Sí. Entonces, nada, todos anotábamos y hasta ahí todo bien y nos reíamos, había como un jolgorio bárbaro ahí y de repente había que pasar al frente a leerlo. No. ¿Sí? Qué vergüenza. Entonces No. se producía una cuestión de inhibición inicial, pero después se naturalizaba el hecho de poder expresarlo, ¿sí? Entonces, los terapeutas sexuales normalmente tiramos la primera piedra, ¿sí? Hablamos directamente, ¿cómo es tu vida sexual? ¿Estás conforme con tu vida sexual? ¿Hay algún problema que me quieras contar? ¿Qué pensás del autoerotismo? ¿Te masturbás? Son cosas que nadie te preguntaría en el común y que el terapeuta tiene la obligación de preguntarlo. Y la persona sufre como un bochorno inicial y de pronto, en la medida en que uno va naturalizando, se sienten en confianza y dicen, ahora o nunca. A las mujeres nos cuesta menos hablar del tema de sexualidad que a los hombres cuando van, por esta cuestión también cultural de que no, ¿cómo voy a decir que Bueno, no sé, ese punto que soy es impotente o que no puedo? impresionante el punto que acabas de marcar. No solo que las mujeres son las que pueden hablar con mayor facilidad de los problemas que puedan tener en el Sí. campo sexual, sino son las que más van a consulta psicológica. ¿sí? Claro. Sí. Porque tiene que ver, volvemos al tema de lo que decíamos de esta cuestión de cómo se expresan los roles a nivel social. El hombre heteronormado, digamos, occidental, tiene la idea de que tiene que saber todo, Claro. naturalmente. ¿Sí? Pareciera como que genéticamente, como ocurre con los perros y los gatos, uno va a saber un montón de cosas que no tiene idea. Entonces, es ignorante de su propia ignorancia y tiene un sistema Sí. que lo sostiene en el lugar. Entonces, normalmente el hombre no quiere hablar, no quiere cambiar, no le gusta que le cuestionen, ¿sí? Lo cual es un problema. Claro. Pone como una especie de muro ahí que está complicado para poder charlar, ¿no? ¿Sí? Yo soy así. Entonces, claro, no van a cambiar. Me quedé pensando en el ejercicio. Pasaron todos al frente a contar. ¡Ay, qué cuestiones! Me Te quedé estás armando la lista. Todos tantos pasaron a nombres, ¿viste? Que uno tantos después- nombres, pasaron todos al frente a contarlo. Mira vos qué interesante. ¿Vamos a la próxima frase? Vamos. Vamos. La frase es esta. El sexólogo, sexóloga, sabe todo sobre sexo. Ujú. ¿Es así? ¿Mito o Eh, realidad? Bueno, ahí está el tema también. Hay tantas sexualidades como personas en el mundo, ¿no? Si bien es como que hay un estándar respecto de pensar que, respecto de la orientación sexual, dice, están los heterosexuales, los homosexuales, los bisexuales, de los asexuales se habla poco menos, y parecería como que el universo se acaba, ¿no? Y ese es un universo binormado, o masculino o femenino. Pero hay otras maneras de concebir, digamos, la sexualidad y ahora como que hay una apreciación más diversa, en la que tenemos que entender lo siguiente. Tu sexualidad es tan particular como vos y tu propia historia. Entonces, el sexólogo no puede saber qué necesitas hasta que no te escuche. ¿Sí? Entonces, hay mucho de escucha, hay mucho de acompañar, hay mucho de ver qué pasa en cada persona y poder desarrollar un proceso en el que esa persona o esa pareja pueda alcanzar una sexualidad más plena. Bien, bien. No sabemos todo, preguntamos. Bien, bien. Me gusta. Mirá, escuchame, con La dicho que la viene. placa que sigue. Bueno, mirá y escuchala, ahí va, ahí va. Esto le pasa a muchos, ¿eh? Él, la terapeuta, se va a horrorizar cuando escuche todo lo que tengo para decir. Afortunadamente no. Y también ocurre en el consultorio psicológico o psiquiátrico. Son espacios seguros en el Ajá. que el sujeto no tiene un vínculo por fuera del terapéutico. Entonces, uno puede confiar plenamente en la persona que tiene ahí. Uno está pagando por un servicio, aunque suene duro decirlo, y esta persona no está tratando de especular respecto de nada porque no me conoce. Claro. Entonces, yo puedo expresar cualquier cosa que me pase, que sienta o lo que fuere, que la persona que está delante no se va a horrorizar y por el contrario va a poder ayudarme. Hay personas que terminan cuidando a su terapeuta, ¿no? Que, ay, voy a ir al terapeuta, tengo miedo de decirle tal cosa, no sé cómo se va a sentir fulano. Claro. Digo, bueno, para eso vete con un amigo, una amiga, Claro. un pariente. Pero al psicólogo, psiquiatra no se lo cuida, sino que están ahí para cuidarnos. Y Claro. sí Y en ese aclarar espacio que es seguro expresar lo que sea. 100% confidencial. Todo lo que uno cuenta en el ámbito de una Totalmente. terapia, que por más que el terapeuta anote, pero uno se asusta y dice, ¿por qué está anotando? Y bueno, tiene que anotar porque son tantos pacientes que por ahí tiene que saber Claro. qué le cuenta a cada uno, si no después te olvidás. Pero es 100% confidencial, porque por ahí la gente tiene miedo y dice, ay, fui
y Claro. anotaba todo lo que yo decía. ¿Y a Ay, quién yo le va a quiero leer. contar? Y si ese cuaderno después lo ve alguien, no, sepan que es 100% confidencial y que hay todas reglas para preservar la identidad de la persona. por Tal cual. supuesto. Y en las relaciones, en las terapias de pareja inclusive, cuando alguno de los dos miembros de la pareja asiste a consulta psicológica, todo lo que diga es exclusivamente entre esa persona y el terapeuta. La pareja, por más que se muera preguntando, el terapeuta no puede comunicarle nada. Y de hecho no Bien. lo hace. A bien. menos que en una, digamos, reunión de los tres, la pareja y el terapeuta, esta persona que habló de un determinado tema habilite al terapeuta para exponerlo y a la pareja y que se trate. Mira qué bueno. Clarísimo. Mira qué bueno, ¿no? Para dar confianza, me encantó eso. Re Es dos. increíble, vienen mucha Sí, gente, sí. pasa que tengo una sesión con el esposo y después viene el esposo y a ver, contame, ¿qué te dijo? Porque yo quiero Ay, saber... sería no, ideal, y contame todo. chusmear, a ver qué La dijo. historia Sería clínica, a ver. facilísimo. Es un pajarito que te cuenta todo, pero no se puede. Vamos a la última, que Vamos. también Bien. tiene que ver con miedos y que por ahí parece un poco hasta ridícula, pero sucede. A ver qué piensa Jorge Omar respecto a esto. Él o la terapeuta me va a ver desnudo, desnuda. Capaz hasta tenga que tener sexo frente a él o a ella. ¿Por qué te reís, Jorge Omar Domínguez? No, no es real, porque no es real. Existen Pero otras sí, se figuras, dice, existen otras figuras, ¿sí? Por ejemplo, que tienen que ver con esto ya de poder evaluar la performance sexual, ver la respuesta sexual humana, etcétera, pero no es algo que ocurre en un consultorio de sexualidad, ¿sí? Se habla del tema y no se exige ver nada. Ahora, si hablamos de un médico con formación en sexualidad y que quiere constatar que pudiera haber algún tipo de trastorno físico, y probablemente sí, va a explorar. Por ejemplo, podemos tener una persona que sea ginecólogo, ginecóloga y que tenga la especialización en sexualidad. Sí. Entonces, bueno, probablemente va a querer ¿Pero cómo ver... va a explorar? Perdón que pregunte. Pero desde lo para biológico, entender, claro, desde lo quiero biológico. entender. Desde lo orgánico, Claro, desde lo desde lo biológico, orgánico. como un examen médico. Exacto. Ah, va a pedir exámenes. Sí, o va a hacer una revisión. Una revisión Va a ser médica. una revisión, una revisión control. médica. Ah, ok, ok. Sí. No es que va a pedir nada que se haga ahí No, entre dos personas, no, eso no. claramente. Claro. Pero sí hay estudios científicos donde se llama a las parejas para tener sexo y ser monitoreados para ver, digamos, cuál es la respuesta sexual, qué problemas pueden haber, qué pasa con el deseo, cuál es la respuesta del cuerpo, sudoración, excitación, etcétera. De esa Claro, manera pero- sabemos cuál es la respuesta sexual humana. Pero son Jorge. Ah, por estudios, eso la son gente Son piensa estudios. esto. Claro, pero son Claro. Porque estudios. son estudios que se hacen viendo Con cómo voluntarios, una claro. pareja Se tiene convoca relaciones. específicamente, pero en un consultorio de sexualidad no No se ocurre. pide que nadie tenga sexo ahí ni que se Correcto. desnude. Jorge, Así que no hay- cortito antes que me mate la producción. En el caso de una pareja estable, digamos, ¿no? Sí. De tiempo ya de larga data, en relación, ¿está bien que si uno va a terapia sexual el otro lo sepa? ¿O lo debiera mantener como en secreto, explorando él solo un camino o ella sola un camino Sí, de investigación? Respecto de la consulta sexual, al trabajar, digamos, en el área de lo sexual, trabajamos en el ámbito de la intimidad de cada quien. Ajá. Entonces, lo que el terapeuta puede hacer es recomendar, si es necesario, que se comunique a la pareja de que está yendo a terapia sexual. Ok. Pero a veces puede pasar que la persona no, que la persona realmente tiene un problema específico que quiere desasnarse porque hay una idea obsesiva que le da vuelta en la cabeza, lo que sea, y con eso ya está tranquila, tranquilo, y la pareja no necesita enterarse. Bien. Muy bien, yo creo, Jorge Omar, que después de esto muchas parejas se van a animar a ir a la terapia después de todos estos mitos que hemos derribado y cómo lo has contado y explicado. Sí. Muchísimas gracias. Un placer. Un mensaje final es, necesitamos conocer nuestro cuerpo, ¿sí? El hecho de que nazcamos en un cuerpo y que lo portemos toda la vida no significa que lo conozcamos. Y dentro del plano de lo que es la sexualidad, necesitamos saber cuáles son las posibilidades, cuáles son nuestras limitaciones y qué cosas están pasando con nosotros. Ganamos en libertad, ganamos en placer, ganamos en seguridad en la educación con nuestros hijos, que es importantísimo poder hablar de sexualidad, y podemos explorar y crecer con nuestras parejas en total y absoluta libertad y placer. Ese podría ser otro tema más adelante, ¿no? Cómo hablar de sexualidad con los chicos. Sí. Temones. Sí, Es necesario. Sí, lo importante que es. Uf, para dar seguridad, como vos bien dijiste. Gracias, Jorge. Un placer.